Hola, bienvenidos. En esta oportunidad, vamos a hablar de cómo citar un capítulo escrito por alguien que no es el autor del libro. En primer lugar, es importante que comprendas que existen dos casos diferentes. Uno de ellos sería las compilaciones. Existen libros donde cada capítulo es escrito por un autor. Estas compilaciones son hechas por un editor, entonces, debes citar un capítulo de un libro con editor. Lo cual sería de la siguiente manera: apellido del autor, nombre, año entre paréntesis. Punto. Título del capítulo o entrada en nombre y apellido del editor, entre paréntesis, ed. Título del libro en cursiva. Entre paréntesis, la edición, el volumen y las páginas. Finalmente, la editorial. Si no tienes los números de página, con el título del capítulo o de la entrada es suficiente. Si el libro no tiene número de edición o volumen, omite esta información. En pantalla podemos apreciar un ejemplo de lo dicho. Por otro lado, tenemos un libro de uno o más autores, que a veces tiene una sección, un capítulo o un prólogo escrito por otro autor. Imaginemos entonces un libro, el más común posible. Al referirse a un capítulo de este libro escrito, generalmente no citarías el capítulo en especial en la lista de referencias. En su lugar, citarías todo el libro y, si fuera necesario, citarías el capítulo en el texto, junto al número de página. Esta misma regla aplica si el capítulo está escrito por uno de los autores principales del libro o por un colaborador independiente. Por ejemplo, tenemos el caso donde el autor X escribe un capítulo en el libro del autor Z. La referencia, como explicamos antes, es la del libro del autor Z, tal como apreciamos en pantalla. Al hacerlo de esta manera, presentarás a los lectores un formato de referencia que pueden reconocer de inmediato como un libro escrito, lo que les ayudará a recuperar su fuente. Luego, puedes aclarar la naturaleza única de su fuente, simplemente acreditando al autor del capítulo en su narrativa e identificando el número del capítulo, como parte de su cita en el texto, así como apreciamos en pantalla. Este método también funciona cuando se cita un prólogo escrito por alguien distinto de los autores del libro, lo cual es un poco más común. Sin embargo, a los autores de prólogo a veces se les da crédito en la carátula a través de una declaración común, con un prólogo de autor X. En este caso, sería apropiado citar el autor principal entre paréntesis en la referencia. Aquí hay un ejemplo de cómo se vería esa referencia. La cita en el texto, de igual manera, solo incluiría el nombre del autor principal del libro. El autor del prólogo simplemente se nombraría en su narrativa de la misma manera que el ejemplo anterior. En su prólogo, el autor X describió lo maravilloso del mundo y su cielo azul. Entre paréntesis, el autor principal, el autor Z, el año 2021. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal.